Buenas tardes, mi nombre es Rudy Moreno y les vengo a hablar acerca de la insuficiencia respiratoria y el síndrome mediastinal. La insuficiencia respiratoria se puede definir como un síndrome caracterizado por un compromiso pulmonar que impide la adecuada captación de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono, que produce un fallo de intercambio gaseoso pulmonar y se da por hipoxemia con o sin hipercapnia. Clínicamente se define por una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio, respirando aire ambientado a nivel del mar. La insuficiencia respiratoria, en cuanto a la fisiopatología, hay 6 mecanismos por los cuales se desarrolla la insuficiencia respiratoria. Tenemos las alteraciones del cociente de ventilación-perfusión, que es el más común, en el cual el cociente es mayor a 1, en el cual las zonas se encuentran bien ventiladas pero mal perfundidas y se habla de espacio muerto. Y el cociente menor a 1, zonas bien perfundidas pero mal ventiladas, como en enfermedades obstructivas, como el EPOC. En cuanto al efecto cortocircuito, tenemos que el cociente igual a 0, hay una existencia de un cortocircuito cardíaco o por ausencia de la ventilación alveolar completa de una zona. Las alteraciones de la difusión alveolar capilar, que en el cual el intercambio de gases está condicionado por una alteración de la membrana alveolo-capilar, ejemplo en fibrosis pulmonar. Disminución de la presión de oxígeno en el aire inspirado, situaciones de altitud, la presión del oxígeno en el ambiente disminuye y disminuye a nivel alveolar y arterial. Hipoventilación alveolar, disminución de la cantidad de aire que llega al tejido respiratorio, causas extrapulmonares como enfermedades neuromusculares. Y la alteración en la relación del transporte de oxígeno y el consumo de oxígeno. La reducción del transporte de oxígeno ocasiona una mayor extracción de oxígeno, lo que provoca la hipoxemia. La insuficiencia respiratoria se puede clasificar de acuerdo al tipo de evolución. En insuficiencia respiratoria aguda, cuando su instauración es rápida en minutos, horas o días y se caracteriza por alteraciones en la oxigenación y en el equilibrio ácido-base. En cuanto a la insuficiencia respiratoria crónica, se instaura de manera más lenta y habitualmente se pone en marcha mecanismos compensados, fundamentalmente renales, para corregir las alteraciones que se producen en el equilibrio ácido-base. En cuanto a la semiología, en el interrogatorio podemos preguntar acerca de la ocupación del paciente, los hábitos, si presenta hábitos tabáquicos y alcohol. Importante preguntar si tiene o ha tenido patologías respiratorias, por ejemplo asma, tuberculosis, neumonía, bronquitis, entre otras. El motivo de consulta se da por disnea y cianosis. En cuanto a la enfermedad actual, este es un síndrome de severa dificultad respiratoria, donde aquí el síntoma principal es la disnea, que se presenta tanto en esfuerzo como en reposo. Y es el signo fundamental. Tenemos la cianosis, que es de origen central. Tenemos que las primeras manifestaciones de alarma, estas se suman a las de la enfermedad de base. Esta responde por lo general a una hipoxia cerebral, en la cual se puede presentar desorientación, irritabilidad, inquietud y depresión de las funciones intelectuales. Posteriormente, si se agrava el cuadro, puede aparecer hipertensión endocraniana con cefalea por edema cerebral, shock, depresión respiratoria y coma. En cuanto al examen físico,
Las manifestaciones del examen físico, ya sea general o segmentario, son muy variados y están en relación a la causa etiológica. Por ejemplo, tenemos aquí la taquipnea o bradipnea de las fracturas costales, donde el pulmón se dirige hacia dentro de la inspiración, o sea que no ventila. Hay una asimetría de la expansión torácica, expiración prolongada y tiraje de los síndromes obstructivos. Entonces tenemos que los signos y síntomas dependen de la etiología, pues. Estudios complementarios están en directa relación con la sospecha etiológica, pero se pueden tomar rayos X para corroborar una infección respiratoria. En cuanto al síndrome mediastinal, es un conjunto de síntomas y signos resultantes de la comprensión de uno o varios órganos del mediastino, debido al aumento de tamaño tumoral, inflamatorio o de otra naturaleza de los órganos que los constituyen y por la comprensión generada por el crecimiento de las estructuras aledañas. Vamos a recordar que el mediastino es un espacio anatómico que se encuentra entre el orificio torácico superior por arriba, el esternón por delante, la columna vertebral por detrás, el diafragma por debajo y la pleura parietal mediastinal a los lados, lo que los separa de los pulmones. En cuanto a la fisiopatología, los síntomas y signos de las afecciones mediastínicas van a estar en relación más que a la causa, con el tipo de órgano ya lesionados o por su grado de afectación por los factores comprensivos, inflamatorios, infiltrativos o destructivos que comprometen el rico y variado mediastino. Por otra parte, como muchos de los órganos mediastínicos realizan funciones de transporte, sus lesiones pueden repercutir a distancia, es decir, en regiones alejadas del mediastino. En cuanto a la clasificación, lo podemos clasificar en síndrome mediastinal primitivos. La patología que origina el síndrome tiene lugar en los mismos órganos mediastinales, tumores, en presencia de tumores, aneurismas, adenopatías. El síndrome mediastinal secundario, la patología tiene asiento en los órganos que forman el espacio mediastinal. Para facilitar el estudio de un paciente que presenta una afección en el mediastino, se ha dividido a los síndromes mediastínicos en superior, medio, inferior y posterior, en el cual el síndrome del mediastino superior corresponde al síndrome de la vena cava superior y los síndromes dolorosos. El síndrome del mediastino medio corresponde a manifestaciones respiratorias y el compromiso de los nervios recurrentes y frénicos. El síndrome del mediastino inferior corresponde al síndrome de la vena cava inferior y el síndrome mediastino posterior, que corresponden a la disfagia, a los dolores radiculares, las manifestaciones simpáticas y la comprensión medular. En cuanto a la historia clínica, en el interrogatorio preguntar acerca de hábitos tabáquicos, antecedentes de infección respiratoria y si ha padecido cáncer. El motivo de consulta se da por dolor torácico, disnea, tos y disfagia. En cuanto a la enfermedad actual, al inicio aparecen con frecuencia de forma aislada. Entre lo más importante está el dolor torácico, que por lo general es de tipo neurálgico, aunque puede ser tenebrante por una erosión ósea e incluso, aunque rara vez, de tipo anginoso. La disnea, esta puede ser permanente y acrecentada por esfuerzos o paroxística. La tos, que puede ser fuerte a intervalos periódicos, quintosa y emetizante. La disfagia, que suele ser progresiva y continua de tipo orgánico. Entre otros síntomas pueden aparecer la hemoptosis, disfagia, hipo, cefalea, vértigos,
somnolencia y zumbidos de oídos. En el examen físico general, la fase mediastinal, como resultado de la estasis venosa por comprensión de la vena cava superior, que es el síndrome de la vena cava superior, se caracteriza por edema en esclavina o limitado solo a la cara, al cuello o a las fosas supraclaviculares, presencia de una gran ingurgitación de las venas yugulares y cianosis de los labios y extremidades de los dedos o de la cara, cuello y miembros superiores. También se presenta una red venosa de circulación torácica o toracoabdominal. En cuanto al examen físico segmentario, en la inspección puede haber un tórax conoide o ensanchado, existencia de disnea inspiratoria, tiraje, palpación, expansibilidad torácica aumentada con vibración vocal disminuida, en la percusión matidez, en la ocultación murmullo vesicular disminuido y estertores secos, roncos y sibilantes. Tenemos que también es importante que los signos y síntomas de los tumores de quiste dependen de la edad del paciente, del carácter si es benigno o maligno de la lesión, su tamaño y localización, la presencia o no de una infección asociada, la producción de marcadores biológicos específicos y la existencia de enfermedades paraneoplásicas asociadas. O sea, depende de los diferentes síndromes que se presenten, se encuentran los diferentes signos y síntomas. En cuanto a la radiografía de tórax, sigue siendo un examen diagnóstico muy útil. Este ofrece información sobre el tamaño, la densidad y la localización anatómica de las masas mediastínicas. Esto fue todo en cuanto al seminario de hoy.